normas de auditoría de proyectos de inversión pública. Normas de auditoría de proyectos de inversión pública. De acuerdo a lo que dice la Contraloría General del Estado, que es el ente tutor para el desarrollo, elaboración de la parte normativa en materia gubernamental para realizar auditoría, ¿no? Es ahí donde establece lo que es la norma de auditoría para confiabilidad, la norma de auditoría ambiental, tecnologías de la información. También tiene la norma de auditoría operativa, y dentro de ese grupo está lo que es la norma de auditoría de proyectos de inversión pública, que es la resolución 94 del 2012. Es una de las normas que no ha tenido una actualización, a diferencia de la auditoría de contabilidad operativa o la de cumplimiento o especial, anteriormente llamada. Pero todavía está en plena vigencia, y es lo que ustedes han dado inclusive un control, ¿verdad?, de lectura, y está un resumen de ese tema. Dentro de los aspectos fundamentales que podemos mencionar respecto a la norma y su aplicación práctica, está el hecho del establecimiento de las etapas que tiene una auditoría, ¿no? Recordando que tenemos la etapa de planificación, ejecución, comunicación de resultados. Entonces, las normas gubernamentales establecen un procedimiento a cumplir, unos pasos a desarrollar, y que el auditor gubernamental tiene que considerar al momento del desarrollo de su trabajo, ¿no? En la norma 260, la 261, que habla sobre planificación, habla del establecimiento de una planificación de la auditoría. No estamos hablando de etapas de proyecto, estamos hablando de la planificación en auditoría, que lleva a ser una planificación general, por una parte, y una planificación específica. La planificación general es aquella que se va a desarrollar en base al establecimiento del trabajo que vamos a realizar. Y ahí entra lo que hemos hablado, que es el MPA, ¿no?, el Memorándum de Planificación de Auditoría. También entra en primera instancia lo que son los programas de trabajo inicial, pero que posteriormente en una planificación especial ya estaríamos desarrollando lo que significa el establecimiento de procedimientos, de técnicas que van a ayudarnos a alcanzar los objetivos que tenemos dentro de la auditoría. La 261 del párrafo 1 establece que los objetivos del examen deben ser alcanzados eficientemente. No es una auditoría operativa donde ustedes han seguramente hablado sobre lo que es la eficacia, la eficiencia, la economía. No, la auditoría de proyectos no se basa en el análisis de una actividad, sino de un proyecto. Y del proyecto se van a identificar las etapas y pasos. Pero cuando nos habla de desarrollar un examen con un alcance efectivo, nos está mencionando que si nos hemos planteado el objetivo de poder brindar una opinión referente al proyecto, a la etapa, debemos de alcanzar ese objetivo, debemos de concluir a qué llegar. Luego hace mención a algunos aspectos como los procedimientos que se pueden utilizar, el alcance y la metodología del trabajo. Cuando hablamos de la metodología, estamos hablando de los métodos que van a ser utilizados para hacer la auditoría. Ahí recordamos que existen técnicas de auditoría, y también existen instrumentos y existen procedimientos que podemos desarrollar, y que el conjunto de estos son los pasos que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. La metodología, el método, los procesos que se va a utilizar. Ya más adelante habla el hecho en el párrafo 7 de que la planificación en auditoría no es estática ni cerrada, porque a medida que se avanza en la ejecución pueden existir cambios,
modificaciones y aspectos que debemos considerar. Por eso es que no necesariamente el MPA inicial va a ser el MPA final que se va a trabajar y que se va a establecer en la auditoría. Los programas de trabajo inicial no necesariamente son los que se van a catalogar como el programa final, porque pueden existir cambios, modificaciones, aspectos que en la ejecución hemos encontrado y que nos han llevado a poder desarrollar otro tipo de trabajo o alcance. Entonces, eso es muy importante. En el 262, que habla sobre la supervisión, nos establece algo importante sobre lo que son los niveles de supervisión que debe tener el equipo de auditoría. El equipo de auditoría para proyectos va a estar establecido por un grupo de auditores, pero también puede existir la participación de algún otro profesional de alguna área específica, de lo que les mencionaba, ya es un arquitecto, un ingeniero o alguien con una capacidad, con un nivel de formación especializado y que necesitamos para poder generar un adecuado criterio, un adecuado análisis y formación, ¿no?, de nuestro trabajo. Entonces, el nivel de supervisión debe ser el adecuado, debe ser constante, considerando que dentro de una estructura de una auditoría siempre vamos a tener profesionales, hablando en el ámbito de la auditoría, con vasta experiencia, con mediana experiencia y con inicial experiencia. Entonces, la supervisión tiene que irse desarrollando en cada uno de estos niveles, porque el error o los posibles errores que puedan existir pueden ser mitigados con una adecuada supervisión. Ahí en el párrafo 2 te hace mención a algunas características como asegurar, guiar, revisar, ayudar a resolver los problemas técnicos y asegurarse que la evidencia pueda ser obtenida de una manera suficiente y competente. Características que tiene la evidencia. El párrafo 263 nos habla sobre el control interno. Ahora, el concepto de control interno es algo que de alguna manera se evalúa a nivel de todas las auditorías, tanto en la financiera, en la operativa, en la ambiental y ahora en la del proyecto. Siempre hablamos del concepto de control interno. ¿Qué es el control interno? Pues son las actividades, procesos, procedimientos que la institución, que los encargados han establecido para tener el control, reducir los riesgos y alcanzar sus objetivos. ¿Para qué una empresa hace arqueo de caja chica y tiene hasta un manual para hacer arqueo de caja chica? Pues para tener un control sobre un proceso, sobre este tipo de actividades. Y dentro de los proyectos, pues existen muchos controles que se generan, desde controles en el sistema de pago, controles en los niveles de ejecución, controles en los niveles de financiamiento. Entonces, todo es un nivel de control. Entonces, la norma establece el hecho de que el equipo de auditoría debe evaluar los controles, cómo han sido establecidos, se ha alcanzado, se han reducido los riesgos, o de alguna manera identificar que el control tal vez no era el adecuado. O tal vez sí era el adecuado, pero ha sido mal aplicado, o nunca ha sido aplicado. Entonces, es necesario la evaluación de los controles, ¿no? Cómo han sido diseñados y cómo han sido implementados, ¿no? El diseño ha sido establecido en función de las características, la implementación ha sido adecuada. No por tener 10 controles significa que es efectivo. Asimismo, no por tener un control significa que también alcanzas los niveles de cumplimiento. La 264 te habla acerca de la evidencia y otra vez menciona sus características, que debe ser competente y suficiente. Competente en lo que significa la calidad de la evidencia y suficiente para preservar la calidad.
competente, suficiente en cantidad, competente en calidad, ¿no? Ahora, estas dos características tienen que ser bien estructuradas y conocidas por el auditor. No necesariamente nos tenemos que llenar de excesiva documentación, sino la necesaria. Por eso es que se trabaja en función a un nivel de muestra, a un nivel de alcance representativo. En el caso de una auditoría de proyectos, por lo que hemos mencionado, se debe generar un nivel de determinación del trabajo. Si tu proyecto ha sido concluido en sus 5, 6 o 7 etapas, y cada etapa tiene 3, 4, 5 fases, de alguna manera se puede hacer toda la auditoría, sí, si está cerrada, pero lo más recomendable es hacerlo por etapas, por las fases, para que así el trabajo pueda ser enfocado de una manera adecuada, porque si no estaríamos buscando hacer una auditoría integral, ¿no? Muy extensa, que puede llevar prácticamente un largo tiempo, 6, 7, 1 año, 2 años, posiblemente, depende a la complejidad del proyecto y a la cantidad de personas que puede tener una unidad de auditoría interna o una consultora de auditoría, ¿no? Posteriormente, también dentro de lo que significa la evidencia, nos habla que debe ser acumulada y también ordenada y trabajada, ¿no? Los documentos que se obtienen tienen que guardar las características que hemos conocido, ¿verdad? La fuente, el objetivo, la conclusión, la referencia, las marcas de auditoría. No puedes apuntar copias en tus papeles de trabajo si no tienen referencias, correferencias, trabajos, marcas. Eso no es un papel de trabajo, eso es una fotocopia, ¿no? Eso es una fotocopia. ¿Cuándo se convierte en el papel de trabajo? Cuando el auditor ha analizado y ha establecido todos los requerimientos que establece para ser constituido como un papel. El párrafo 265, comunicación de resultados. Cuando hablamos de comunicación de resultados, estamos haciendo mención a aquellas características que va a tener el tipo de informe que vamos a establecer, que de alguna manera es el resumen de todo el trabajo que se ha desarrollado. Luego de haber hecho la planificación, haber ejecutado, ahora nos preguntamos qué datos, qué es lo que esencialmente debe tener un informe de auditoría de proyectos. Y es aquí donde se establece el punto fundamental, sobre todo para los que se lo utilizan. Dice, debe emitir un informe por escrito, el cual deberá contener una descripción clara y precisa, ¿no? El informe debe responder a una redacción clara y concisa, ¿ya? De lo que significa la conclusión. Debe establecer, dice la norma, el objetivo, el objeto y el alcance de la auditoría de proyectos necesariamente. Entonces, el informe que tiene que establecer el objetivo, el objeto y el alcance. El objetivo, el objeto y el alcance nosotros lo podemos encontrar en la redacción del MPA, pero nosotros ahora el informe ya lo trabajamos en función a la redacción pasada, porque en el MPA se trabajaba por lo menos en el MPA inicial, en una redacción a futuro. Se realizará, se establecerá, pero ya en la redacción de un informe se establece el pasado. Se realizó, se estableció, se concluyó. ¿Está bien? Ese es un factor importante. Luego dice, se tiene que hacer una descripción sobre la metodología, criterios y técnicas de evaluación utilizada. ¿Qué metodología se ha trabajado? ¿Qué forma de trabajo se ha establecido? ¿No?
¿Qué criterios se ha tomado? Criterios de evaluación. Aquí se entraría a hablar sobre las etapas que se han alcanzado dentro de la auditoría y qué técnicas se han utilizado. Se han hecho entrevistas, se han hecho confirmaciones, se ha hecho una revisión documental, se han estructurado flujos. Esa información es fundamental para el desarrollo de la actividad. Luego dice, especificando si fuera el caso, las normas técnicas asociadas. Es aquí algo importante que igual tiene que tener en el informe. Las normas que han utilizado. Y no necesariamente son normas financieras, porque no estamos haciendo una auditoría financiera, sino una auditoría de proyectos. Entonces, seguramente se ha podido alcanzar el establecimiento de algunas normas necesarias. Y con un criterio genérico, esta norma tendría que entrar y ser descrita en el mismo. En base a lo que dice la norma de proyectos de inversión pública emitido y vigente por la Contraloría General del Estado, se debería colocar el nombre de la resolución. Se ha efectuado el trabajo o el examen de la auditoría del proyecto Stamos. El tema del hallazgo, inciso C, dice los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es relevante? ¿No? Describir los hallazgos de una manera resumida, pero que pueda llegar a establecernos el nivel de observación que estaríamos generando. Lo que dicen las conclusiones. ¿A qué conclusión hemos alcanzado, hemos llegado? Realmente podemos decir que de acuerdo a nuestra auditoría de proyectos, la información ha sido presentada de una manera adecuada, no presentan indicios de responsabilidad que podrían haber sido generados, y que en materia gubernamental conocemos que existen 4 tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad ejecutiva, la civil, la penal, la administrativa. Entonces podemos pronunciarnos sí, mas no determinamos la responsabilidad. Por eso decimos posiblemente. Nosotros no somos jueces, o en materia gubernamental no somos sumariantes, para decir que en efecto alguien tiene una responsabilidad. No, sino nosotros trabajamos en función al desarrollo de nuestra actividad y instauramos el desarrollo de la misma, y ya el hecho de que determinen una sanción a una persona es un factor que no lo vemos nosotros, los auditores, sino eso es una materia que el derecho seguramente lo va a establecer el profesional o el ente colegiado competente, de acuerdo a qué tipo de responsabilidad, ¿no? Y también hablamos de una recomendación que podríamos generar, ¿no? De hecho, aquí viene el factor principal de la auditoría, por lo menos de la visión moderna de lo que es la auditoría actualmente. Lo que dice la SNIC, lo que dice la SNIA, lo que dicen las normas internacionales de Estados Unidos sobre lo que es la nueva visión que hay tal vez hacia las décadas de los 90 o hasta tal vez principios de los 2000, el enfoque del auditor era la observación. Observas, 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 observas. Cuando hoy en día la observación es un factor no determinante, más bien es, has determinado que algo no se ha hecho de una manera adecuada, que funciona lo que dicen sus normas, procesos, procedimientos. Pero, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué recomendamos? Y posteriormente a lo que se recomienda, si efectivamente se ha aplicado. ¿De qué sirve decirles se han equivocado en A, B, C y recomendamos A, B, C? Y al final de A, B, C, luego de eso, no se aplica nada. No sirve de nada. Entonces la auditoría, por lo menos actual, se basa en ayudar a prevenir, pero también a mejorar.
A ninguna persona le gusta que lo observe su trabajo. Pero lo mejor es dialogar y llegar a un consenso en pro de mejorar. Es verdad que cuando hablamos de una auditoría de proyectos, alguien dirá, pero no es como en lo financiero, donde es algo continuo. Hacemos la auditoría de la contabilidad o la financiera, y cada año es una secuencia que se hace. Pero la auditoría de proyectos, tú evalúas la construcción de un puente. Y de aquí a 2 años puede que la misma entidad pueda gestionar otro proyecto de otro puente, pero no lo va a hacer en el mismo lugar, no va a ser en el mismo sector, sino va a ser en otra parte. Ahora, aquí llegaría, o dónde llegaría a ser el beneficio de poder generar recomendaciones a un tipo de proyecto que no es continuo. Pues ahí está el hecho de poder tener esas respuestas, esas recomendaciones, esas conclusiones y poderlas llevar a una instancia más de solución y de apoyo a las instituciones. Y que los proyectos nuevos ya no guarden esos errores. Si antes las cotizaciones no guardaban una relación, no estructuraban un proceso de consultación adecuado, no generaban análisis y proyecciones de riesgo para hacer su proyecto, ahora les estamos diciendo que para sus nuevos proyectos les van a tomar en cuenta aquello que ya hemos hablado: cotizaciones adecuadas, análisis de riesgos, proyecciones financieras, supervisión constante, que la experiencia del profesional que va a hacer la supervisión del área pues sea la adecuada. Si antes pedíamos 2 años de experiencia y hemos visto que con 2 años un profesional no llegaba a cubrir las necesidades, pues ahora pidamos que los nuevos proyectos sean 4 años. Si antes solamente pedíamos que el profesional fuese licenciado, pues ahora hemos visto que el problema es que puede ser licenciado, pero necesitamos a alguien con especialidad, que conozca el área. Pues ahí se viene lo importante de la auditoría de proyectos. No solamente en observar todo, sino en observar y ahora recomendar a futuro lo que deben hacer de una manera mejor, ¿verdad? Entonces ahí viene lo importante, ahí viene lo necesario. Cuando existan limitaciones al alcance de la auditoría, estas serán expuestas en el informe de manera expresa. Una limitación, ¿verdad? No nos han entregado, el proceso de contratación tenía 4 fases, no nos han entregado la fase 4, solamente la fase 1 y la fase 3. ¿Es una limitación? Sí, porque no hemos visto los documentos, no sabemos qué es. No podemos decir que está bien o está mal, o que cumple o no cumple las normas, porque no tenemos la documentación. ¿Es una limitación? Sí. ¿El auditor puede expresar una opinión sobre eso? No, porque no tiene documentos, ¿no? Y ahí viene el concepto básico de la auditoría, que para hacer una auditoría necesitas objeto y criterio. Si no tienes el objeto, puedes dar una opinión. Si no tienes el criterio, tampoco. Entonces es una limitación. Y en el informe tendríamos que mencionar que de alguna manera la empresa o la institución, en el ejemplo, no ha sido posible que se nos entregue la documentación de la fase 4 de la contratación. Por ende, nuestra información, nuestra opinión se abstiene a brindar algún tipo de criterio profesional sobre el contrato. ¿Está bien? Ahora, puede existir otra situación. Esa es por ausencia de documentos. La otra opción puede ser por la falta de tener un profesional experimentado o especializado. Si la auditoría es un proyecto de construcción, no sé, de pozos, y dentro de los términos de referencia se necesita un ingeniero con especialidad en análisis y todo la cuestión de hacer proyectos para generación de pozos,
y nosotros en el equipo de auditoría no tenemos un profesional que pueda por lo menos asemejarse a la experiencia que necesitamos. Es una limitación para el área de auditoría. Porque que me traigas otro ingeniero que nunca ha hecho un estudio como el que estamos analizando, puede hacer un tipo de análisis, más tal vez no el adecuado, porque no tiene la experiencia necesaria. Tal vez sea la primera vez que en la práctica puede ver un pozo perforado. Pero en teoría, tal vez en una materia sí les han enseñado eso, pero no tienen ni la experiencia. Entonces ahí también podríamos limitar a poder brindar una opinión por la falta de una postura profesional. Limitaciones. Inciso E, dice hacer referencia si corresponde a informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad por la función pública. Anteriormente llamadas auditorías especiales y a partir de 2023 llamadas auditorías de cumplimiento. Si dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra auditoría, ya se ha realizado una auditoría de proyecto especial por el cumplimiento que tiene responsabilidad, ese detalle debería ir también en nuestro informe. Debería estar en nuestro informe. ¿Por qué? Porque los informes de auditoría de cumplimiento sí están enfocados a establecer un posible indicio de responsabilidad, ya sea civil, penal, administrativa o ejecutiva. Entonces, nosotros no podemos no mencionar que existe ya un análisis previo. Por eso, en el MPA, ustedes se deben acordar que tenía una carpeta donde decíamos trabajos anteriormente realizados, donde decíamos qué auditorías se han hecho anteriormente, qué auditorías se han generado. Entonces, es un detalle especial, importante, que si bien el trabajo del auditor de proyectos no va a ser hacer otra auditoría, no es bueno conocer y mencionar que existe algún otro tipo de examen que se ha realizado. Esencialmente, estas son las partes que ustedes deben conocer bien. El último examen es la formulación de un informe, ¿verdad? Y lo que se les va a pedir es esos 5 incisos que los desarrollan. La información se va a dar, se va a generar un caso, una redacción, no sé de cuántas hojas, y con toda la información que existe dentro de ese documento, usted tiene que formular el informe de validación. ¿Está bien? Ese es el examen. Ese examen no conlleva el uso de material de apoyo. ¿Está bien? No ingresan con apuntes, con normas, con ayudas. No. Es como el primer examen. ¿Vale? Entonces, la base fundamental es conocer los 5 puntos. Primero. Segundo, es una sugerencia que tiene que tener el auditor, es una lectura muy detallada. Lectura detallada. ¿Está bien? Por eso es que va a tener el observador de los exámenes, que pueden acabarlo en 30 minutos, sí, pero tienen que ir a lo que se necesita llegar. Y aquí otra vez voy a recalcar cuando hablamos, bueno, lo conciso no es bueno repetir. Y ahí también ustedes tienen que, van a poder hacer por lápiz, pero el final es con bolígrafo. Entonces, cuando usted lea su redacción, debería leer 1, 2 o hasta 3 veces lo que está dando lectura y no repetir palabras. Porque en el primero y en el segundo examen
hay letras que vuelvo a decir, no entiendo. No entiendo. Ustedes tienen que escribir de una manera lo más claro posible. ¿Está bien? Lo más claro posible. ¿Listo? Y vuelvo a decir, en un párrafo de 4 líneas tienen que leer si no están si se está entendiendo lo que quieren que haga. ¿Está bien? Conciso, veraz, imparcial, convincente. Aquí viene esta palabra convincente para el auditor, se basa en lo que es el criterio. No es tanto la opinión de alguien, sino es lo que dice la norma, lo que menciona. ¿Verdad? Usted se ha equivocado, no ha colocado, no ha firmado los comprobantes contables. Muy bien. ¿Dónde dice que yo tengo que firmar todos los comprobantes contables? Manual de puestos, ¿cuál es su cargo? Jefe financiero. Jefe financiero, inciso 5. El contador o el gerente financiero deberá firmar todos los comprobantes contables. Esto dice su norma. ¿Cuál es su cargo? Gerente financiero. ¿Estaba en ejercicio de cargos en el periodo? Sí. Y está su memorando, está vigente. Por eso lo estamos observando. Ahora que te diga luego, me he olvidado, tenía mucho trabajo, eso es un aspecto que debe ver la persona. Pero no es mi opinión. El auditor no es su opinión, que dice la norma, ¿verdad? Y eso es ponerle a la persona o a las personas que estaríamos informando. En un proyecto, si el proyecto decía que deberían haber acabado en 60 días y el auditor, bajo los cálculos, ve que han terminado en 65 días o en 61 días y luego no le han aplicado multas o algún tipo de sanción que establecía el contrato, la pregunta es, ¿por qué? Si usted, empresa, tenía que acabar en 60 terminados en estos días, ¿por qué gerente financiero usted le ha pagado completo de pago cuando el contrato menciona en un artículo que por cada día de multa tiene que haber, por cada día de retraso debe haber una multa? Entonces, está. No es la opinión, es lo que dice la norma, ¿no? Y en una reunión de evaluación es lo que usted tiene que hacer. El auditor va a ir con sus documentos y va a presentar. Y más que pelear, va a ver la exposición de las tesis. Convincente. ¿Hay alguna materia a la cual ustedes les enseñan a ser convincentes? No. Ahorita aquí te voy. Terminaré mi exposición. Convincente. No, ¿verdad? Usted tenía que llegar a las 11 y llega a las 12. Y te están esperando y están esperando que tú puedas exponer por qué has llegado. Coloca esa idea en una reunión de trabajo y sé convincente en tu trabajo. Hay otra materia donde ustedes les enseñan a exponer informes o recomendaciones en público. No. Y eso es lo que van a hacer. Inciso A menciona, luego dice la metodología describe las técnicas especializadas, y esto es importante en proyectos, porque hay técnicas, procedimientos que necesariamente son bien especiales, no son generales, ¿no? La técnica de revisión de los cómputos métricos, el análisis de estructura de la columna, o sea, son aspectos que hacen a las circunstancias, que hacen al trabajo. Las conclusiones, ¿qué dice el párrafo 5? Dice, las conclusiones son inferencias lógicas sobre el objetivo de la auditoría basado en hallazgos y deben ser expresadas explícitamente, evitando el riesgo de una interpretación o deducción errónea o diferente por parte del lector.
Por ello contiene el detalle y explicación suficiente para facilitar la comprensión de aspectos técnicos expuestos. ¿Está bien? Ahí te dice lógica, ¿ves? Conclusión lógica y explícitamente que no dé a sobreentender a algún aspecto, ¿no? Si bien puede ser un párrafo de 4 líneas, no por ser tanto reducido no podemos llegar a ser específicos en lo que se necesita mencionar. Es necesario y es primordial que al momento de hacer la conclusión podamos referirnos a un nivel, ¿no?, de expresión fácil, ¿no?, que sí puede llevar a tener palabras técnicas, pero que esas palabras técnicas también de alguna manera no puedan ser sobreexpresadas de alguna manera incorrectamente. Y por último dice las recomendaciones. Las recomendaciones deberán ser tendientes a eliminar o minimizar las causas de origen de las deficiencias identificadas durante el examen para que las mismas sean cumplidas oportunamente, ¿verdad? Nuestras recomendaciones tienen que ser relevantes, tienen que ser importantes, pero otra vez, como esto no es auditoría financiera, no es operativa, ¿no?, que esas auditorías son secuenciales, ¿verdad? Se hacen una gestión y al siguiente año vas a volver a hacer esa misma auditoría. Como son auditorías a aspectos específicos, las recomendaciones tienen que ir de alguna manera a mitigar los problemas que posiblemente puedan existir, ya sean posibles etapas o fases, o que puedan ser utilizadas para proyectos similares, ¿no? Estamos haciendo la auditoría. Por eso es que, de alguna manera, las auditorías en proyectos deberían irse siempre por pasos, deberían ser secuenciales. Si se ha observado algo en la fase de planificación, esa misma circunstancia ya no debería ser aplicada en la fase de ejecución, y por ende en la de cierre o seguimiento. Porque de alguna manera las recomendaciones tienen que tener un nivel de oportunidad. ¿De qué sirve o de qué serviría si yo les digo, deberían haber leído esta norma y exactamente el párrafo 6, creo que es, y leerse los 5 y conocer esos 5, decirles el día del examen, ¿verdad? No es oportuno, sino decirles con anterioridad, como se les ha mencionado el día de hoy, que el párrafo 2, 65, los A y C son importantes, imprescindibles. Lo mismo sucede en la auditoría. ¿De qué sirve hacer una recomendación que luego no tiene un nivel de productividad? Sabiendo que los proyectos son distintos, sabiendo que no van a repetirse. Estamos haciendo la auditoría al proyecto de construcción del puente Gemelo, del puente Gemelo de las Américas. ¿Y aquí cuántos años va a existir otro puente Gemelo similar? No. Mis recomendaciones van a ir seguramente, primero tal vez a mitigar algo que se pueda subsanar, pero también a tal vez ser utilizados en la construcción de otros posibles puentes, que tal vez no van a guardar la misma característica, pero que sí pueden ser utilizados por la institución o ente financiero. Si para hacer un tipo de estudio de estos proyectos, hacían un estudio de suelo, con 1 o 2 fases, y se identifica que no son las fases, no son suficientes y se necesita hacer mayores niveles de estudio, entonces nuestra recomendación dirá, a futuro, para los siguientes proyectos con características similares, hagan un estudio más profundo de los niveles de estudio de suelos, características esenciales. La recomendación tiene que ser productiva, necesaria, similar, para que pueda brindar un nivel de oportunidad y de uso suficiente. Ese es tema 8, ¿verdad? Pongan
¿Alguna consulta antes? ¿Alguna consulta más?